Bien, jóvenes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. El día de hoy vamos a ver una solución de un problema de aplicación acerca de una función exponencial. Entonces vamos a exponer la solución. Es muy simple. Bien, el problema nos dice la población P de T de la India en millones, T años después de 1980 puede aproximarse por P de T igual a 651 por E elevado a la 0.02 por T. La pregunta que nos hacen es, ¿cuándo será de 1000 millones? Bueno, pues para solucionar un problema de aplicación, lo primero que tenemos que identificar, lo vamos a hacer acá abajo, son los datos del problema. En este caso es una sola pregunta, entonces podemos anotar los datos de manera general. Sabemos que P de T representa a la población, es la población en millones. T está en años después de 1980, de 1980. La función, que vamos a ocupar es P de T igual a 651 por E elevado a la 0.02 por T. Y en este caso, el dato que nos están dando es que nos piden, más bien nos preguntan, ¿cuándo será de 1000 millones? Es importante señalar que la variable dependiente para esta función ya está dada en millones. Por lo tanto, el valor que yo le debo asignar a la variable dependiente es de 1000, porque ya está en millones. ¿Sale? Estos son los datos que yo debo de considerar. Vamos con el procedimiento. Procedimiento para solucionar el problema. Procedimiento o desarrollo. ¿Sale? Como P de T vale 1000, yo puedo igualar toda esta expresión, en este caso exponencial, a 1000. Entonces me va a quedar 651 por E elevado a la 0.02T. Todo esto va a estar igualado a 1000. ¿Vale? Lo que yo busco, de acuerdo a la pregunta que nos plantean, es resolver esta ecuación o encontrar el valor de t, resolver para la variable t. ¿Qué le estorba? Bueno, pues de este lado, este número está multiplicando a esta expresión exponencial, entonces podemos dividir entre sí mismo todo para hacerlo la unidad, pero si lo hago de un lado de la expresión, lo tengo que hacer del otro para no alterar la expresión. Aquí nos queda e a la 0.02t igual a 1000 dividido entre 651. ¿Sale? Ahora vamos a dividir este cociente, vamos a realizar este cociente más bien, y nos va a quedar que e a la 0.02t va a ser igual, aquí podemos ocupar
calculadora sin problema. Nada más hay que recordar que de acuerdo a lo que dijimos en nuestro curso, en nuestra rúbrica de evaluación, hay que tomar en cuenta solamente 4 decimales. Entonces, al hacer el cociente, encontramos que vale 1.5360. ¿Sale? Vamos a continuar con el desarrollo. Le vamos a poner aquí una línea punteada. Y tenemos esta expresión exponencial igualada con 1.5360. ¿Cómo puedo despejar a la variable t? Bueno, voy a aplicar logaritmo en ambos lados. En este caso, logaritmo natural, ya que la base que tengo en la expresión exponencial es el número de Euler o de Euler, como lo quieran pronunciar. Entonces tenemos logaritmo natural de e elevado a la 0.02t va a ser igual al logaritmo natural, en este caso de 1.5360. ¿Vale? Ya que tenemos esta expresión, ahorita vamos a dejar pendiente el cálculo de este logaritmo, ya lo podemos realizar, pero lo vamos a dejar pendiente. Vamos a aplicar una de las propiedades de los logaritmos que nos dice que si yo tengo el logaritmo de una expresión exponencial, podemos pasar este exponente multiplicando al logaritmo de esta base. Entonces me va a quedar 0.02t por el logaritmo natural, de hecho sería todo esto, por el logaritmo natural de e, y del otro lado ahorita la expresión se queda de la misma manera. Ahora, hay que recordar, después de aplicar esta propiedad, podemos aplicar otra. Aquí tenemos el logaritmo natural del número de Euler o de Euler, es decir, es un logaritmo con base con la base e, porque el logaritmo natural tiene base de número de Euler o de Euler, y su argumento también es el número de Euler o de Euler. Todo esto vale 1. Entonces, en realidad, aquí tenemos 0.02 por t, todo esto multiplicado por 1. Y del otro lado seguimos teniendo la misma información. Entonces, lo que podemos hacer es, si multiplicamos aquí 0.02t por 1, nos sigue quedando 0.02t. Recuerden que el 1 es el neutro multiplicativo del conjunto de los números reales. Del otro lado, logaritmo natural de 1.5360. Y ya lo único que de alguna manera le estorba a la variable t es el 0.02. Está multiplicando a la variable, entonces podemos dividir entre 0.02 para hacerlo la unidad, pero si lo hacemos de este lado, lo tenemos que hacer del otro lado para que la expresión no se altere, y entonces nos queda de esta manera. ¿Sale? Vamos a dividir aquí otra vez, vamos a poner otra línea punteada, y entonces decimos que la variable t va a ser igual al logaritmo natural de 1.5360, todo esto dividido entre 0.02. Si realizamos en este caso el cálculo a través de una calculadora científica, vamos a encontrarnos con que vamos a tener el logaritmo natural de este número es 0.4291 y abajo 0.02. Si hacemos ahora sí el cociente, nos va a quedar 21.455, y podríamos decir que la variable t está aproximadamente en 21.5. De acuerdo a los datos que nos da el problema, la variable t es 21. Está en años. ¿Sale? ¿Qué nos falta? Nos falta la conclusión.
Ya tenemos datos, ya identificamos datos, hicimos nuestro procedimiento para encontrar el valor de la variable t, que es la que nos da el tiempo, y nos falta en este caso la conclusión. Pero antes de llegar a la conclusión, vamos a recorrerlo un poquito esto de aquí, nada más para anotar nuestra conclusión. Lo vamos a hacer de este lado. Vamos a poner una línea divisoria. Y ojo, aquí nos dice que la variable t vale 21.5, pero este dato dice que es a partir de 1980. Y estos son años. Entonces quiere decir que yo debo de sumarle a 1980, lo vamos a poner aquí, 1980, le vamos a sumar 21.5 años. Esto nos va a dar 2001, que lo vamos a poner abajo. 21.5. Y entonces nos va a quedar en 2001.5. ¿Cómo anoto mi conclusión? Bueno, podemos poner por lo tanto. Conclusión, vamos a ponerle aquí. Por lo tanto, la población de la India, más para que se vea bien lo que estamos anotando, por lo tanto, la población de la India será o alcanzará, será de 1,000,000,000 a mediados del año 2001. 2001. Esta sería mi conclusión. ¿Sí? Esta sería la conclusión del problema. Dense cuenta que estamos colocando nuestra conclusión de acuerdo al contexto del problema. Cuando nosotros dejamos, por ejemplo, aquí llegamos a t igual a aproximadamente igual a 21.5, este dato no es la conclusión del problema, esta es la solución de la ecuación exponencial o de la función exponencial en este caso, pero tenemos que considerar los otros datos que nos están dando las otras situaciones. Y la conclusión siempre debe de ser anotada de esta forma. Si yo dejo una expresión, por ejemplo, como t igual a 21.455 o 2001.5, eso no habla del contexto del problema. Debo de saber redactar, en este caso, la conclusión acerca del problema. ¿Sale? Entonces, esta es la forma correcta en que debemos de analizar, desarrollar y solucionar un problema y sobre todo concluir de acuerdo al contexto del problema. ¿Sale? Bien, de mi parte sería todo. Entonces, hasta la próxima.